Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melania Urbina. Muy buenas noches a todo el Perú. Mi nombre es Juan Luis Orrego, bienvenidos a Tiempo Después. Todos hemos escuchado alguna vez que la Amazonía es uno de los pulmones de nuestro planeta, pero ¿sabemos realmente por qué es tan importante y qué debemos hacer todos para protegerla? La Amazonía no solamente es una región geográfica, es una construcción mental y cultural. Era el lugar del Paititi, el país del dorado, el país de la canela, el país del caucho, de las oportunidades, de la colonización. En el programa de hoy, la Amazonía. En el programa de hoy tenemos a dos grandes invitados. Me toca presentar a Rocío Espinosa, que es fundadora Arbio. Bienvenida, Rocío, ¿cómo estás? Gracias, bien, gracias. Y esta noche también nos acompaña Richard Pasquís, él es asesor del programa Biocan. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Richard, para empezar, ¿qué área tiene la Amazonía y qué países comprende, abarca? Bueno, la Amazonía a veces hay definiciones diferentes. Si hablamos del bosque, si hablamos de la cuenca, si hablamos de una construcción mental, como acabas de decir. Pero digamos que tiene alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados, o sea que es una área inmensa, ¿no? Cuando se habla de Amazonía siempre uno piensa en Brasil, porque Brasil tiene 5 millones de esos 7 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Pero de hecho son 8 países que comparten la Amazonía. Y los famosos países andinos, los 4 países andinos, son también países amazónicos. Y es eso justamente que queremos hablar hoy con ustedes. Ahora, país andino también es Venezuela. Lo que pasa es que Venezuela formalmente no está en la CAN, ¿no? O sea, en la Comunidad Andina de Naciones, pero Venezuela es un país amazónico y las 3 Guyanas, de las cuales sabemos muy poco, también son territorios amazónicos. O sea, estamos hablando de prácticamente la mitad del territorio sudamericano. ¿Y qué tamaño, qué porcentaje de nuestro territorio, del territorio del Perú, es Amazonía? Mira, Perú tiene alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados amazónicos. Muchísimo. O sea, el 70% del Perú es amazónico, de un país andino. Bolivia llega al 75% de su territorio amazónico. Y bueno, Ecuador y Colombia tienen menos, tienen alrededor del 40%, ¿no? Pero para decir justamente que los países que llamamos andinos de la sierra, al fin de cuentas, son amazónicos. Y es algo que las Guyanas son también amazónicas, solamente son amazónicas únicamente por el tipo de bosque que tienen, que es lo que se llama la hileya amazónica, pero al fin de cuentas todo el agua de las Guyanas va directamente al océano Atlántico, no va hacia el río Amazonas, ¿no? Que es todo lo contrario de países andinos, porque es donde nace el río Amazonas. Claro, y hay que recordarle a nuestros televidentes que muchas veces cuando nosotros relacionamos selva con departamentos, inmediatamente pensamos en Loreto, Ucayali, Madre de Dios, pero Puno tiene selva. Cusco, cuando la gente va a Machu Picchu ya está besando la selva, Ayacucho, Junín, Huánuco, Amazonas, San Martín, todos esos departamentos son también amazónicos, ¿no? Sí, los principales departamentos amazónicos, fuera de los que tienen solamente una partecita, hasta han constituido una asociación que se llama el CIAM, ¿no? De los departamentos amazónicos. Pero como decías, como por ejemplo Puno, que uno piensa siempre en el altiplano, en Puno, Juliaca, es también amazónico. O sea, en resumen, prácticamente la mitad de los departamentos del Perú, no solamente Loreto, Ucayali y Madre de Dios, o sea, la mitad de los departamentos del Perú son departamentos amazónicos. Exacto. Exacto. Rocío, te voy a hacer una pregunta un poco complicada porque es muy amplia, pero ¿por qué es importante nuestra selva amazónica? Bueno, una de las respuestas es justamente esa también, ¿no? Que es una buena parte, una gran parte de nuestro territorio nacional. Pero aparte de esa importancia territorial, bueno, es que realmente la Amazonía concentra la vida, ¿no? El 60% de los seres vivos del planeta
del planeta, te estoy hablando, se concentran en la Amazonía. O sea, la concentración de biodiversidad y de vida en la Amazonía es tan grande que realmente es el pulmón para todo el planeta, ¿no? Entonces, la importancia que le deberíamos dar ya deberíamos tomar conciencia de esto cada vez más para no permitir, ¿no?, que, bueno, esto ya lo veremos después, ¿no?, pero no permitir que actividades después de desarrollo, ¿no?, puedan permitir que se degrade la. O sea, para que el televidente entienda, si es que si el planeta fuera una ciudad, el gran parque de la ciudad es la Amazonía. Sí. O sea, ¿qué pasaría con esa ciudad si le quitaran ese gran parque, ¿no? Exacto. Sería pues devastador para todo el planeta, ¿no? Sería devastador. Porque empezaríamos pues a sufrir realmente las consecuencias, que ya las estamos viviendo, ¿no? Con el cambio climático, el efecto invernadero, pero eso se va a agravar muchísimo si realmente no tomamos conciencia. Yo creo que es tiempo todavía, ¿no? Sí, en realidad en el hemisferio sur están los dos polos de los cuales depende el clima y la vida, en mucho depende el clima y la vida del planeta, que son la Amazonía y la Antártida. ¿No? Claro, merece un programa aparte la Antártida. Hoy día estamos hablando de la Amazonía, pero digamos que en esta parte del planeta, de lo que ocurra en esta parte del planeta, depende el futuro de la humanidad. Sí, la Amazonía es fundamental para el clima global. No es tanto que libere tanto oxígeno como siempre se habla del pulmón verde, etcétera, porque hay un equilibrio entre producción de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿no? Pero es fundamental para la circulación del agua, principalmente a nivel local, a nivel regional y a nivel global. O sea que ya lo que acabas de decir, la deforestación, por ejemplo, ya está provocando cambios locales y en otras regiones, porque al fin de cuentas la Amazonía alimenta en agua otras regiones importantes. ¿Y hay alguna zona igual de importante como la Amazonía en algún otro lado del mundo? Bueno, en África tienes la cuenca del Congo, que es mucho más chiquita y que fue bastante devastada. Tenías en Indonesia otro bosque tropical importante que casi cortaron todo para poner la palma africana de aceite que comemos, ¿no? Digamos, la única selva tropical importante es la Amazonía. Es bueno que hayas mencionado el tema del África, porque también en Occidente se hizo una construcción mental del África a partir de ciertas historias, por ejemplo, del cine, ¿no? O sea, Tarzán en la selva, que era un bosque, pero en realidad esas zonas son las menos en el África, porque en el África tú tienes una zona desértica que es todo el Magreb, y en realidad la mayor parte de la selva, entre comillas, africana, donde está la fauna, son sabanas. Claro. No son sabanas, no son bosques tropicales como vemos en estas famosas películas clásicas del mono blanco, ¿no? Que era supuestamente Tarzán. Entonces, en realidad, la selva del mundo se concentra en la Amazonía, en Sudamérica. Bueno, retrocedamos un poco en el tiempo porque de eso se trata este programa. Así que, Juan Luis, te pido que nos cuentes de Francisco de Orellana y el primer recorrido por la Amazonía. Claro, la Amazonía desde el inicio fue el espacio de la riqueza y de las oportunidades. Entonces, cuando llegan los europeos y preguntan por el oro, las ciudades del oro, porque los españoles venían con toda una mitología de la antigüedad y de la Edad Media sobre ciudades de oro, los indios les hablaban, pero no porque los indios supieran, sino porque los indios, para deshacerse de tantas preguntas de los españoles, decían allá, 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 ¿no? Entonces, ¿dónde hay oro? Allá. ¿Dónde hay canela? Por las especies, allá. Entonces, por ejemplo, el descubrimiento del Amazonas en el año 1542, en el famoso viaje de Orellana, fue porque el hermano de Pizarro, Gonzalo Pizarro, salió de Quito para buscar justamente el país de la canela. Nunca encontraron canela, pero encontraron
el Río Grande de las Amazonas. Él no, porque Orellana lo abandonó a mitad de camino. Y la leyenda del Paititi, del Dorado, Lope de Aguirre, ¿no? La famosa película del Dorado con Lope de Aguirre, todo es esa construcción de las riquezas, de los tesoros que escondía la selva, el último refugio de los incas, ¿no? Claro, el último refugio de los incas en realidad estuvo en Vilcabamba, ¿no? Pero era una ciudad modesta, más modesta incluso que la ciudadela de Machu Picchu. O sea, nunca en realidad... Pedro de Candia, por ejemplo, otro de los compañeros de Pizarro, hizo 3 entradas o 3 incursiones a la zona de Madre de Dios, también buscando la famosa ciudad dorada que prácticamente nunca existió. Entonces, yo creo que desde el siglo XVI nace esta construcción, ¿no? Y ya no es el oro, es la madera, es el caucho, es el petróleo, es, bueno, incluso a nivel gastronómico, ahora también empezamos a descubrir, a escuchar el discurso, por ejemplo, que el futuro de la gastronomía peruana está en la Amazonía, ¿no? Claro, es el otro oro. El otro oro, ¿no? En realidad, yo creo que el valor va a ser tan grande después que va a ser prácticamente como que equiparable, ¿no? O sea, antes se buscaba el oro como metal, ¿no? Pero creo que el oro va a ser la riqueza de toda esta biodiversidad que nos da justamente la comida, que nos da todos los recursos naturales que tiene la Amazonía. Ahora, y ¿no? cuando en el siglo XVI un poco se apagó esta fiebre por encontrar el dorado, empieza el reto pues de la evangelización, ¿no? Y eso sí hay que decirlo, que uno de los factores por los cuales el Perú ahora es un país amazónico, es decir, que territorialmente el Perú tiene selva, en parte se debe a la incursión por la evangelización, con todas las críticas que podemos hacer al proceso de evangelización, pero por ejemplo los franciscanos entraron a la selva central, hasta la zona del Chanchamayo, hasta la zona de Oxapampa, el Perené, el Gran Pajonal, ¿no? Toda la zona, por ejemplo, donde luego ocurrió la rebelión de Juan Santos Atahualpa, y los jesuitas entraron desde Quito hasta la zona de Maynas. Los jesuitas fueron los que fundaron, por ejemplo, Iquitos en el siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVII, cuando Iquitos era apenas una caleta donde atracaban algunas balsas. Ya, por ejemplo, cuando se expulsa a los jesuitas en el siglo XVIII, hubo un retroceso en la presencia, ¿no? de la civilización, entre comillas, en la selva, pero ya en el siglo XIX se retoma un poco la ocupación, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que hay una historia muy interesante, porque además estos misioneros, tanto franciscanos como jesuitas, tuvieron que aprender la lengua de las comunidades para poder evangelizar, porque la evangelización fue en la lengua aborigen. Y con eso nos vamos a un primer corte y en el siguiente bloque hablaremos de la fiebre del caucho. Ya regresamos. En el programa de hoy estamos hablando de la Amazonía. Richard, ¿cuándo empieza la fiebre del caucho? Mira, los indígenas conocían el caucho hace mucho tiempo, ¿no? Hasta la palabra viene del maya, ¿no? Caucho, que significa el árbol que llora, ¿no? Y ellos utilizaban, ¿no? Los omaguas, por ejemplo, utilizaban una jeringa de ese hule, de ese caucho para narcóticos, por ejemplo, que utilizaban, ¿no? Y los portugueses en el siglo XVII ya empezaron a utilizar, ¿no? el caucho. Pero realmente empezó la explotación a gran escala en 1830, más o menos, ¿no? Hasta llegar a 1850, Manaus llegó a tener 50.000 habitantes, ¿ya? Que es una cosa enorme para la época, y la producción llegó a 2 millones de toneladas
en el año 1870. ¿Y para qué se utilizaba en ese momento? Porque sabemos ahora que se hacen muchas cosas, llantas... Pero principalmente eran las llantas, ¿no? Igual. Además el esfuerzo de guerra en otras partes, y principalmente para las llantas. En 1839 Goodyear inventó la famosa vulcanización que permitió utilizar a gran escala ese caucho natural para llantas, ¿no? Ahora principalmente, como saben, el caucho viene de otras partes, o a veces se utiliza caucho sintético, porque en 1886 un británico se robó 70.000 semillas de Hevea brasiliensis, se lo llevó a Kew Garden en Gran Bretaña y difundió donde supuestamente podía crecer, es decir, en Asia y en África. Sí, y se lo llevaron a Ceilán, creo, a Sri Lanka, Sí, y ahí prendió muy bien el caucho, Sí. ¿no? Ahora, también existen versiones que las tribus amazónicas utilizaban el caucho, por ejemplo, para hacer pelotas, ¿no? Pelotas, Y jugaban, Sí. y jugaban, pero la fiebre del caucho no necesariamente significó la deforestación, ¿no? Porque el caucho se extrae, pues uno hace un agujero en la madera, ¿no? En el tronco y brota la sustancia, digamos. No se mata el árbol, No, digamos. son rayaduras que se hacen, ¿ya? Y se coloca una tacita para recoger. Y el árbol llora el caucho, por así decirlo. Exactamente, ¿no? ves las lágrimas. Drena. El Hevea, cuando hablamos de biodiversidad, la biodiversidad, al fin de cuentas, son muchas especies, pero en pocas cantidades por unidad de superficie. Entonces, ese árbol de caucho no se enferma en la selva amazónica porque está con otras especies. El problema es que en América Latina, si tú haces plantaciones con ese árbol, se enferma, hay un hongo que lo ataca, porque ese hongo está presente aquí en el continente. O sea, si tienes zonas donde son puros cauchos, o sea, puros de estos árboles, y no están combinados con otras especies, es que Exacto. comienzan los problemas, el desequilibrio, digamos. Exacto. Por eso, cuando hubo el auge del caucho, eran miles de kilómetros cuadrados ocupados por los seringueros, ¿no? Porque tenían que hacer unos caminos muy largos. Cada día hacían el mismo camino para hacer esas rayaduras y para recuperar el caucho. Entonces, era una superficie enorme. Entonces, claro, lo que buscamos después es hacer plantaciones, y no funcionaba, porque tenía ese hongo que lo atacaba. Nada más en Asia y en África sí se pueden hacer plantaciones. El caucho, pues, fue el segundo boom económico republicano. O sea, primero fue el guano, después fue el caucho, y ya a mediados del siglo XX fue la harina de pescado, ¿no? Ahora, el caucho también está asociado con una historia de leyenda, ¿no? De estos famosos empresarios como Arana, como Fitzcarral, el mismo Suárez, Eiffel, Bolivia. ¿no? O Eiffel, ¿no? Que vino a Manaos, vino a Iquitos, hizo algunos proyectos arquitectónicos. En realidad, el caucho fue el nacimiento de Iquitos, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros hemos hablado que Iquitos formalmente existía desde el siglo XVII, pero como ciudad existe desde el momento del caucho. Y el caucho atrajo no solamente a los famosos caucheros, que eran los empresarios, entre comillas, del caucho, digo empresarios entre comillas, por la explotación, por todo lo que generó el trauma a la población, sino que también, como había dinero, generó la migración de muchos europeos, norteamericanos, que llegaron a Iquitos, llegaron a la zona a poner negocios, ¿no? Porque Iquitos era una ciudad que necesitaba, pues, servicios, ¿no? de todo tipo. Entonces llegan una serie de colonos, de empresarios a ocupar la ciudad. Entonces sí hay un impacto ambiental, no tanto porque maten a los árboles que producen esta resina, sino porque al crecer las ciudades igual hay una deforestación. No, y se recrean algunas cuestiones que ocurrieron en el siglo XVI con la población andina, en este caso con la población amazónica. Uno, llegan los europeos con sus virus y sus enfermedades. Las tribus amazónicas no estaban inmunizadas para combatir esas enfermedades. Hay muerte. Luego también hay muerte por explotación, porque lo que pasa es el servicio personal, el trabajo gratuito, las formas de mita, que era el trabajo obligatorio, se recrearon en la selva. Es decir, hubo una reedición a nivel amazónico, en este caso, de lo que ocurrió en los Andes en el siglo XVI. Ese es el lado negro, ese es el lado oscuro, dramático del caucho, y también, pues,
Pero también los caucheros, como tenían que explorar la zona para ver dónde había caucho, también la época del caucho nos dejó muy buenas registros de descripción de zonas, o sea, se descubrieron geográficamente una serie de territorios, ¿no? Bueno, hablemos entonces ahora de la biodiversidad de nuestra Amazonía. ¿Se sabe qué cantidad de, por ejemplo, de animales, de plantas se encuentran en la Amazonía? Bueno, en nuestro país el departamento megadiverso y por excelencia rico en biodiversidad, la capital de la biodiversidad es Madre de Dios, ¿no? Eso lo sabemos. Y por ejemplo, en Madre de Dios tiene el número 1 en mariposas, ¿no? En biodiversidad de mariposas. ¿En el mundo? En el mundo. Yeah. También en lo que es bird watching, por ejemplo, mucha gente viene a hacer ese tipo de turismo, exacto, ¿no? Para se está difundiendo muchísimo. En birdwatching somos también el número 1. Se han detectado alrededor de 350 especies diferentes de aves. Y bueno, en el tema, por ejemplo, de mamíferos y de animales un poquito mayores, tenemos creo que el quinto lugar de biodiversidad, ¿no? Entonces, entre esos roedores gigantes también, ¿no? Sí, ¿no? Entre felinos, los ronsocos. Sí. monos. Sí. Para la Amazonía de los países andinos se estima que tienen 25% de la biodiversidad mundial. La cuarta parte. Y eso se debe a los Andes, es decir, la ventaja que tienen los países andinos, amazónicos, en comparación con Brasil, por ejemplo, es la cordillera. Claro. ¿Ya? Porque tienes una gradiente altitudinal enorme, tienes pisos ecológicos y esa heterogeneidad hace que hay una biodiversidad enorme. ¿Ya? Además, los famosos refugios pleistocénicos fueron lugares donde, a pesar de los cambios climáticos, se quedaron especies, y por eso también hay una tasa de lo que se llama endemismo muy elevado también en esos países amazónicos andinos. Entonces, es verdad que esos países por eso se llaman megadiversos, porque tienen, digamos, los primeros lugares casi en todas las especies. Especies más o menos conocidas, porque por ejemplo en microorganismos y hongos estamos muy lejos de saber lo que tiene la selva amazónica. Claro. Hablamos más bien de, digamos, mariposas, de mamíferos, digamos, de animales que se ven, ¿no? Claro, pero todo lo que no se ve y los genes, porque la biodiversidad son genes, también, especies y ecosistemas, es decir, tenemos 3 niveles. A nivel de genes no se conoce casi nada, ¿no? Y eso que ni siquiera estamos mencionando la importancia de la Amazonía en lo que son las plantas medicinales y que sirven de insumos a los medicamentos, ¿no? Exacto. En ese tema pues hay muchísimo por investigar, ¿no? Por rescatar de nuestras poblaciones indígenas, ¿no? Se está haciendo mucho trabajo, pero realmente hay mucho por todavía investigar, ¿no? Este conocimiento todavía no lo tenemos, ¿no? No lo tenemos registrado, pero está ahí, ¿no? En el programa, disculpa, porque en el programa Biocan nosotros financiamos con el apoyo de Finlandia, estamos apoyando algunos proyectos piloto en los 4 países. Por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos? Por ejemplo, la asociación Chonquap, estamos apoyando. Taquihuasi, aquí no sé si conocen, que trabaja sobre plantas medicinales, que realmente está financiando el programa Biocan. Tenemos también un proyecto sobre camu camu, el famoso camu camu, esa fruta muy ácida, ¿no? Vitamina C, lo que más vitamina C tiene de todas las frutas que existen, ¿no? Exactamente, compró Naturaleza, ¿ya? Y con el IAP también, ¿no? El Instituto de Investigación Amazónica del Perú, en un proyecto también sobre el paiche, ese famoso pez, ¿no? Que respira, enorme, tan rico. Entonces son varios proyectos así, pero digamos que al fin de cuentas en temas de uso sostenible de la biodiversidad, de biocomercio, hay mucho todavía por hacer, es verdad, para promover y comercializar los productos de la Amazonía. Y si hablamos de población, ¿cuánta gente vive en la Amazonía, al menos acá en el Perú? ¿Se sabe? ¿Qué porcentaje de la población del Perú? Es un porcentaje muy marginal en términos aritméticos, ¿no? Será pues el 10-15% de la población. Y la mayoría son urbanos, sí, porque al fin de cuentas tienes Iquitos con 300.000 habitantes, Pucallpa más o menos con 200.000. La tasa de urbanización en la Amazonía es la más elevada. En algunas partes llega casi al 80%.
Y eso, digamos, es una ventaja, porque significa que hay todavía espacios todavía conservados, pero la gente se concentra en las ciudades. Pero no hay que olvidar también las poblaciones indígenas. Claro. ¿Ya? Entonces, y hay pueblos todavía aislados. No contactados. No contactados. ¿Ya? Son alrededor de 10 pueblos en los países andinos, amazónicos, más o menos 10 pueblos que no están contactados. Y 5 están en la Amazonía peruana. ¿Ya? Increíble. En total son alrededor de 330.000 indígenas en la Amazonía peruana. Pero que están muy diversificados, ¿no? Son como 50 grupos, imagínate, claro. 50 grupos diferentes regados en toda la Amazonía. ¿Y que viven en un equilibrio con la naturaleza? La mayoría de ellos sí, claro, porque saben explotar. Para ellos la selva es su supermercado. De eso viven, se visten, el agua, cazan, pescan. Entonces, claro que ellos protegen, que es todo lo contrario de lo que hacemos nosotros. Llegamos, cortamos todo para cultivar otras cosas que no son de la Amazonía. Y con eso nos vamos a un corte y justamente en el próximo bloque hablaremos de la deforestación. Ya regresamos. En el programa de hoy estamos hablando de la Amazonía. Rocío, ¿qué tanto se ha deforestado nuestra Amazonía? Bueno, en cifras es un poco complicado, pero sí, lamentablemente, esto no es nuevo, no es nuevo y viene sucediendo cada vez más. Las carreteras traen desarrollo, pero lamentablemente también traen muchísima deforestación. Justo he estado leyendo el libro de Mark Duroyani, no sé si lo han revisado, donde él llega a la conclusión que lo hace a partir del estudio en relación a la infraestructura que se está empezando a implementar en la Amazonía, donde él llega a la conclusión de que lo que más deforesta, el impacto más fuerte, no son las actividades petroleras, mineras, sino las carreteras, ¿no? Las carreteras son las que más impacto tienen en la deforestación del ¿Y cómo llegar a un equilibrio, no? Exacto. Porque también se necesitan carreteras. Se necesitan carreteras, lo que se necesita pues es que realmente haya una supervisión, ¿no? Una supervisión en ríos y en carreteras de lo que se extrae del bosque, ¿no? Tiene que haber un control de alguna manera, eso no existe ahora. Richard, no existe. Y la deforestación, por ejemplo, a la larga, lógicamente afecta a la humanidad entera, pero los primeros damnificados con este proceso son los propios pueblos amazónicos. ¿En qué medida la deforestación, parece una pregunta peregrina, pero de qué manera, para dejarlo claro, la deforestación afecta la vida tradicional de los pueblos amazónicos? Afecta totalmente, porque como decía antes, al fin de cuentas esos pueblos viven en equilibrio con su medio, viven del bosque, de los recursos, no solamente de los árboles, pero de todo lo que está incluido en la selva, de los ríos, y la deforestación afecta el hábitat de los animales, afecta a los ríos también, con contaminación también. Entonces los pueblos indígenas son los primeros afectados. Y en segundo lugar somos nosotros, porque claro, al fin de cuentas cuando desaparecen los pueblos indígenas, desaparecen las culturas y los conocimientos que ellos tienen de la biodiversidad. Porque al fin de cuentas, casi lo más dramático es la pérdida de conocimiento sobre la biodiversidad. Más que la biodiversidad en sí, es la desaparición de esos pueblos que tienen esos conocimientos. Hay un problema actualmente de aculturación de esos pueblos que es tremendo. Los jóvenes ya no quieren seguir en esas comunidades, se van a la ciudad, por eso las ciudades son tan importantes. Y perdemos toda esa bibliografía, todo ese banco de datos está desapareciendo. El background cultural. Hay que decirle a los televidentes que la vida de los pueblos amazónicos transcurre entre una agricultura muy superficial, una ganadería relativamente reducida, pero sobre todo siguen viviendo,
parece un cuento, parece un libro de historia, pero siguen viviendo de la caza, la pesca y la recolección. Ese es el complemento de su economía. Por lo tanto, la deforestación afecta directa y dramáticamente su forma tradicional de vida. Por eso hay que respetar, ¿no? Hay que sensibilizar a la población, ¿no? Respecto a cómo afectan todos estos procesos a cerca de 300.000 peruanos, digamos. Por ejemplo, Richard, para que la gente sepa, cuando tú talas un árbol, ¿cuántos años de vida estás matando? Mira, según las especies, pero en promedio es casi un siglo. Exacto. Un siglo de vida que estás cortando y que desaparece, imagínate. Pero no solamente es el árbol. Exacto, porque cuando cae ese árbol se lleva una cantidad enorme de otros árboles, ¿ya? Y además se aprovecha poquísimo de ese árbol. Claro. Y además pocas especies, en lugar de diversificar el uso del bosque, lo hacemos solamente con algunas especies que por el momento tienen un mercado interesante. Por ejemplo, cuando aquí en Lima alguien quiere tener su puerta de cedro o su mesa de cedro, ¿a cuánto tiempo le cuesta al cedro madurar y crecer? Siglos. Te digo, más o menos son esos tiempos que hay que pensar. O sea que una mesa de cedros, tienes delante de ti una parte de un siglo de vida de un árbol amazónico. Pero hay un árbol que es interesante porque se está poniendo muy de moda, que es el chihuahuaco. Ya la gente reconoce que la madera de chihuahuaco es muy buena. Y entonces está siendo explotado ahorita, así como lo fue el cedro y como la caoba, que ya casi es inexistente. La caoba ya casi no existe, hay que comprarla en tiendas de antigüedades. Exacto. Sí. Bueno, ahora es el chihuahuaco. Este árbol es un árbol que es, esta especie que es el Dipteryx, es emblemática, por ejemplo, en Costa Rica y en Panamá. Es el árbol que, junto con el ave que cobija, ¿no? Porque es hospedero de muchas especies. Acá, por ejemplo, el chihuahuaco es hospedero del águila arpía, que es un águila que está también en vías de extinción. Allá en Costa Rica es de un guacamayo verde. Y es el emblema. Y ese árbol, su tala está legalmente prohibida. O sea, es delito talar Dipteryx, almendro se llama ya, ¿no? Y acá se están talando chihuahuacos, así, es el árbol más buscado ahorita en la Amazonía, e incluso un estudio en Costa Rica sobre este árbol es muy interesante porque han comprobado que para que el árbol tenga un metro de diámetro, ha demorado 500 años en crecer. Y nosotros tenemos chihuahuaco ahí en la zona de Madre de Dios de 2 metros. Claro, porque así como se hace, así como a través de los huesos del ser humano se puede detectar a qué edad moriste, ¿no? Igual con el análisis del tronco del árbol puedes averiguar la edad, ¿no? Estás hablando de árboles de 500 años a más, de 1000 años. Son especies que han vivido 1000 años para que de pronto... Para que tú tengas una mesa. ¿Pero qué debemos hacer? Para parquet. Claro, o para parquet, para pisos, por ejemplo. Sí, pero ¿qué debemos hacer? Porque lamentablemente la madera se usa mucho en hacer muebles y todos queremos tener nuestro mueble. Acá nomás veo una escalera de madera. O sea, digamos, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer qué especies sí se debe comprar o es que no debemos usar madera más. ¿Qué hacemos? Yo creo que hay programas que se dedican a hacer negocios de madera y donde hay un manejo responsable, sostenible, responsable de la industria forestal. O sea, en esas zonas se debe trabajar, pero no entrar a estas zonas, a estas áreas donde todo el ecosistema está todavía, digamos, bueno, virgen no existe, selva virgen prácticamente, pero donde es un crimen realmente hacer esto, ¿no? Porque tú cortas uno de esos árboles y le estás quitando la vivienda a las águilas, estás destruyendo todo el equilibrio que existe, ¿no? Entonces yo creo que falta conciencia, falta información. ¿Y cómo nos podemos informar de qué empresas sí trabajan responsablemente y podemos, digamos, comprarles madera para hacer nuestros muebles o qué sé yo? Eso es un tema un poco complicado. Sí, pues, ahora, Richard, los árboles no solamente están vinculados a los muebles, sino al papel.
Sí, claro, bueno, no todos, depende de las variedades, ¿no? Claro, Porque... claro, pero buena parte del papel se hace con esta fibra, esta masa, esa argamasa de madera, ¿no? Pero bueno, eso del papel muchas veces son plantaciones de eucalipto, que es otro problema también, porque sustituyes el bosque con una monoproducción de una planta que viene del exterior, claro, ¿no? Que además tiene un impacto sobre el suelo. Sí, sí, el eucalipto, ojo, llega en el siglo XIX, ¿eh? Llega en el siglo XIX recién. No, claro, agarró muy bien acá, ¿no? Vamos a muchos lugares de la sierra donde hay hermosos eucaliptos, pero no es una especie nativa. Es como el eucalipto viene en el siglo XIX, así como vienen las truchas, ¿no? Que felizmente se adaptaron muy bien a los ríos y a las lagunas, perdón, a los lagos y a las lagunas del Perú. ¿Y qué impacto puede tener una plantación de eucaliptos así extendida, por ejemplo? Bueno, sobre todo sustituyes un bosque biodiverso por una plantación monoproducción, monoespecie, ¿no? Entonces, evidentemente es una degradación ambiental terrible, además de la planta misma que necesita mucha agua, que acidifica mucho el suelo también. Después de una plantación de eucalipto no puedes hacer mucha cosa, ¿ya? Pero al fin de cuentas yo creo que con lo que estamos hablando, lo que estamos viendo es que tenemos una visión de la Amazonía siempre de extraer. Extracción. De extracción, ¿no? Esa economía de extracción. Hablamos del oro, del caucho, ahora hablamos de madera. Siempre esa visión, nunca hemos tenido una visión de desarrollo autóctono, desarrollo para la Amazonía. Porque, por ejemplo, los pueblos indígenas que viven en equilibrio con su medio, podemos imaginar una producción agroforestal, ¿no? Sistemas agrosilvopastoril que podrían adaptarse a la Amazonía. Nada más que lamentablemente lo que se propone siempre es la deforestación, liberar espacio, porque el bosque no tiene valor. Claro. Liberar espacio e instalar una monoproducción. Ganadería muchas veces extensiva, ¿ya? O monoproducción de soya, que el mercado está demandando. Eso es lo que ha pasado en Bolivia, por ejemplo, que se han deforestado en Brasil también por la producción de soya. Exacto. Y la soya vende, pues, ¿no? Y la soya vende. Exacto. Y el problema es que el suelo no está preparado para un monocultivo. El suelo en la Amazonía no hay suelo. El suelo es pobre. Entonces, a la larga, todos esos cultivos van a requerir de agroquímicos, de fertilizantes, de mucha introducción. Creo que el efecto multiplicador es demasiado nocivo. Exacto. ¿Y qué área de la Amazonía está protegida? ¿Y se respeta esa protección? Buena pregunta. Sí. Áreas protegidas tienes un montón. Son los famosos parques. Los parques. Parques, pero cuando decimos área protegida, todas las categorías, digamos, ¿no? De protección. Sí, por ejemplo, Machu Picchu es una zona supuestamente protegida. Y mira la penetración constante, asistemática, caótica que vemos en el entorno, ¿no? Claro. El problema es que, ¿cómo puedes imaginar delimitar extensiones enormes de área protegida en una zona aislada, de difícil acceso y con pocos recursos para proteger? Guardaparques, imagínate la administración de un parque. La única opción es que las poblaciones locales adopten ese proceso de conservación y ellas mismas se involucren en el proceso de conservación. Y eso es un cambio de mentalidad que todavía es difícil para nosotros, porque tenemos esa concepción todavía de Yellowstone, de Estados Unidos, de un parque nacional con mucho guardaparque, con mucho dinero para prohibir la entrada, etcétera. Las poblaciones locales tienen que involucrarse en la conservación. Ellas son las primeras interesadas en esa conservación. Ellos son los primeros que tienen que entender el valor que tienen, ¿no? Y una vez que entiendan el valor que tienen de sus propias, de lo que tienen ahí, entonces pueden empezar a exigir, digo yo también, un poco, ¿no? O sea, porque ahora, ¿qué es lo que está pasando, no? Por ejemplo, en estas zonas castañeras, en Madre de Dios, viene una persona que quiere, pues, el árbol, ¿no? Y les ofrece por 100 soles, o sea, compra el árbol en pie, a personas que viven de esa actividad económica. O sea, son comunidades que viven de entrar y recolectar la castaña y después las venden, ¿no?
y por dinero y por poco encima, ¿no?, venden un árbol en pie que va a entrar el extractor y lo va a talar, y después esa persona ya no va a tener, o sea, su medio de vida. O sea, ¿qué hace con los 100 soles? O sea, exacto, o sea, es para hoy. Es hambre para mañana. Exacto. Es que hay que proponer alternativas. Y lamentablemente, mira, los esfuerzos de investigación agronómica se hicieron sobre plantas para el mercado. ¿Qué esfuerzo agronómico de investigación se hizo sobre los productos amazónicos? Nada. No hay alternativas para esas poblaciones, ¿ya? Entonces viven en un nivel de pobreza terrible. Viene alguien que promete un dinero y claro que aceptan, ¿ya? Entonces eso es todo un modelo de desarrollo que tenemos que pensar para esa región, que no sea de extracción, porque ellos mismos aceptan esa extracción porque no tienen otra opción. Y en el programa Biocan lo que estamos proponiendo es justamente a través de esos proyectos piloto es difundir alternativas a nivel regional. Por ejemplo, alternativas de Bolivia que sirvan para Perú, de Perú para Ecuador, y etcétera, ¿no? Crear un banco de información sobre todo lo que se puede hacer para la Amazonía y para los amazónicos. Bueno, tenemos que irnos a un último corte y justamente en el siguiente bloque hablaremos de qué podemos hacer todos nosotros para conservar nuestra Amazonía. Ya regresamos. Estamos hablando de la Amazonía. Rocío, cuéntanos de tu proyecto, cuéntanos de ArtBio. Bueno, justamente era el tema de qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada uno? Porque esto no está en decir, bueno, el gobierno tiene que proteger, el gobierno hace su parte, pero yo creo que cada uno también tiene que... Por más que nos sintamos lejos, ¿no?, de la Amazonía, en realidad todos podemos hacer algo. Todos podemos hacer algo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos como asociación, somos independientes, somos un grupo de personas que siempre nos ha gustado la naturaleza, somos de la agraria, y decidimos, porque mi hermana tiene una concesión forestal en Madre de Dios, hacer algo por la Amazonía, por el bosque. Entonces, nosotros estamos allá y tenemos una concesión en la que nuestro objetivo es proteger el bosque, porque tenemos la carretera interoceánica a 20 kilómetros de la concesión, y ya esto es así, en Brasil se ha dado, que cuando ha pasado una carretera 50 kilómetros a cada lado, se ha deforestado completamente el bosque. Entonces, esto es lo que se viene. ¿Qué hacer para que esto no suceda? Estamos ahí protegiendo el bosque en la medida en que esto no vamos a permitir que sea talado, tenemos un custodio, estamos empezando a hacer acciones para proteger esta concesión. Hemos convocado a personas, amigos, amistades a través de una página web que tenemos, en la medida en que nos apoyan rentando, apadrinando 1 hectárea de bosque, nosotros podemos financiar el proyecto en sí, ¿no? Y cualquier persona interesada puede entrar a la página web que está apareciendo en pantallas y también formar parte del proyecto. Exacto. Y también apadrinar un área. Así es. Entonces nosotros lo que hacemos es, el primer punto es proteger, ¿no? Proteger, entonces tenemos un custodio forestal que está permanentemente en la zona, tenemos un campamento base y permanentemente estamos entrando. Y si nosotros no estuviéramos ahí, los chihuahuacos ya hubieran desaparecido, pero están todavía ahí. Entonces hay una presencia, esto está evitando que los taladores ilegales pasen por esta zona, ¿no? Estamos convocando también a todos los vecinos, y tenemos una comunidad también ahí cercana, para poder darle valor, para que entiendan esto del valor del bosque, y que todos entonces seamos, no estar aislados, sino ser toda una zona protegida. Esta conservación también pasa por implementar después alternativas como la forestería análoga, como las plantas medicinales y otras, para justamente con este conocimiento ya poder difundirlo un poco más, y que las comunidades también sean conscientes de que su bosque vale, y no vendan sus árboles en pie, o finalmente no terminen vendiendo esos terrenos, porque esos terrenos finalmente van a terminar siendo vendidos, ¿no?, a los que tengan interés. Desde hace algún tiempo existe en el planeta el término de desarrollo sostenible, ¿no? Claro,
para llegar al desarrollo sostenible es porque se cometieron una serie de errores y tragedias en el pasado, ¿no? Hay experiencias exitosas de desarrollo sostenible en Canadá, en ciertos estados de los Estados Unidos, en Australia, en la misma Alaska, ¿no? ¿Es posible, Richard, el desarrollo sostenible en la Amazonía? Porque no estamos pensando solamente en nosotros, sino en las siguientes generaciones. O sea, ¿es posible explotar racionalmente la selva? Y si, por ejemplo, se encuentra un recurso en algún lugar de la selva, ¿sería mejor no explotarlo, sino más bien dejarlo y dejarlo allí intacto? Mira, como dices, el desarrollo sostenible, bueno, fue casi lanzado oficialmente en el 92 en Río, ¿no? En la conferencia de Naciones Unidas, ¿no? Y es evidente que después tuvimos Río más 10, Río más 20 y todavía demora, ¿no? Pero el desarrollo sostenible principalmente es una voluntad política. Si no hay la voluntad política de cambiar el modelo de desarrollo es muy difícil. Y en segundo lugar son las alternativas. Alternativas, existen muchas alternativas de producir de forma diferente, de tratar de forma diferente la Amazonía. Pero si no hay una voluntad política es muy complicado. Por eso nosotros trabajamos con los ministerios de medio ambiente de los 4 países. El objetivo es el fortalecimiento institucional para que esos ministerios, en todos los países, muchas veces los ministerios de ambiente no son tan potentes como los ministerios de desarrollo, de planificación, de economía y finanzas, ¿no? Entonces hay que fortalecer esos actores a diferentes escalas. Me encantó escuchar tu experiencia porque tenemos que pensar también desde lo local hasta lo global. Tenemos que trabajar a diferentes niveles. O sea que es complicado el desarrollo sostenible, pero tenemos los elementos en las manos. Tiene que haber una decisión política de que cambiemos nuestro modelo de desarrollo depredador. Ahora, lo complicado es que la decisión política no solamente depende del Estado peruano, por ejemplo, ni tampoco de los estados de los demás países geográficamente amazónicos, sino que la decisión política en realidad es global, porque la demanda de los productos están en todo el planeta. O sea, no es que la madera que sale de la Amazonía están en los distritos limeños o en los distritos de Piura o de Tacna. ¿No? La madera de la Amazonía está en los muebles que se venden en muchas tiendas alrededor del mundo. Por lo tanto, la decisión es global, planetaria. Richard, sí. También, por favor, háblanos de Amazonía nuestra. A ver, ¿dónde puedo mostrar el bonito afiche, ¿no? Lindísimo afiche. ¿Y cómo podemos participar? De un pintor peruano. Y lo que queremos mostrar con eso es que la Amazonía, bueno, es nuestra, es de todos nosotros. Es un privilegio que nos toca, que es el segundo título. Nos toca en el sentido que nos toca porque tenemos ese privilegio de tener la Amazonía en nuestro territorio, pero también nos toca también cuidarla. Entonces, con esa campaña lo que queremos es sensibilizar principalmente la población de los países andinos que tenemos esa Amazonía y lo que representa esa Amazonía. Invitamos con esa campaña a juntarse en la campaña. Cuando más personas participan en la campaña, mejor. Por eso hay un Facebook dedicado a esto. También lanzamos videos, spot. Va a haber una campaña también contra el tráfico ilegal de especies y lanzamos también 2 concursos. Un concurso de fotografías para subir al Facebook, la votación se va a hacer a través de Facebook, y también un concurso para sensibilizar los niños de primaria para que hagan afiches sobre la Amazonía. Pueden ser amazónicos como no amazónicos, principalmente animales, dónde viven y etcétera. E invitamos a las escuelas, los maestros, en hacer una investigación e invitar a los niños en hacer esos afiches. Y los afiches también más votados van a ser premiados también. El concurso dura hasta marzo 2013. Ahora en noviembre en Quito va a haber una presentación de los primeros afiches, fotos, pero la premiación se va a hacer en 2013. Entonces realmente lo que queremos es invitar a todo el mundo a pensar la Amazonía, a ir a la Amazonía, a participar de la campaña, a votar.
Y nosotros que, bueno, este programa lo ven en todo el Perú, pero podemos sentirnos lejos de la Amazonía, lo que decía hace un momento. Pero ¿de qué manera en nuestra vida diaria podemos ayudar, directa o indirectamente, a conservar la Amazonía? Por ejemplo, hablábamos del papel, del uso del papel. ¿De qué maneras podemos ayudar a conservar la Amazonía, por más que estemos lejos? Yo tengo una idea. A ver, vamos a escuchar. No se quiere lo que no se conoce. Exacto. ¿Ya? Entonces, es invitar, por ejemplo, nosotros vemos la Amazonía por televisión, los chicos los ven a través de los libros, de los mapas, pero por ejemplo, una buena estrategia es comenzar con los niños, con las generaciones del futuro, y por ejemplo invitar a los colegios que programen viajes de estudios o los famosos viajes de promoción para que los chicos vayan a la selva. Porque en el momento en que estén allí y vean la geografía, vean a los pueblos amazónicos, vean la riqueza que hay allí, allí va a empezar la sensibilización. O sea, claro, este programa es útil, lógicamente no vamos a decir que hemos hecho algo inútil, ¿no? Pero lo que más funciona aquí es la educación, pero con sensibilización. Y la sensibilización empieza cuando tú empiezas a actuar directamente. Hay que conocer la selva, ¿no? Y además es una de las maravillas naturales a nivel mundial, ¿no? Entonces yo creo que ahora muchos peruanos que antes inclusive no conocían Machu Picchu y están empezando a ir porque es una de las maravillas, de repente a partir también de esta, por ejemplo, de esta idea. Yo conozco el tema porque lo hablo con muchas personas. Hay gente que ahorra toda su vida para venir a la selva, ¿no? Y nosotros la tenemos aquí nomás, y económicamente accesible. Exacto. Porque ahora pues los pasajes, todo se ha democratizado. Es decir, uno puede viajar a la selva, a cualquier lugar de la selva, ¿no? Hay los precios, las tarifas, los paquetes son de muy diversa oferta, digamos, y sensibilizar. La única forma de sensibilizar es que la gente vaya y vea. Lamentablemente el programa se está terminando, se ha quedado cortísimo, pero quería que por favor terminemos con alguna idea cada uno, si nos pueden dar una idea final, un mensaje final para toda la gente que nos escucha. Bueno, nuestra idea es que coexistir con el bosque es posible. O sea, esto es lo que nosotros tenemos como lema, porque pensamos que realmente se puede, ¿no? Se puede para las personas que viven en la Amazonía, poder coexistir teniendo desarrollo y teniendo otras alternativas diferentes a la tala o a la venta de sus terrenos, ¿no? Se puede coexistir con el bosque. El equilibrio, yo creo que entre el hombre y la naturaleza cada vez es más fuerte, cada vez somos más conscientes, creo, de esta conciencia, ¿no? A nivel global, que nos va llevando a valorar lo natural, ¿no? Y introducirlo cada vez en nuestras vidas, ¿no? Entonces yo realmente como que mi mensaje un poco de todo esto y que la Amazonía es vida es repensar, ¿no? Que finalmente somos todos uno, ¿no? Somos un solo planeta, la Amazonía no está alejada, todos estamos interconectados y que esto es lo que deberíamos repensar para no ir a aprovechar los recursos y tomarlos, sino, ok, ¿yo qué le doy, no? O sea, ok, tomo, pero también siembro, o también veo la forma de que ese bosque que produce muchas cosas, esas cosas sean rentables, ¿no? Cómo las valoramos, cómo las introducimos dentro de estos mercados y poco a poco ir valorando lo nuestro, ¿no? Richard. Bueno, para mí es bastante fácil porque realmente es la campaña. Es decir, nuestra comunicación principal, no voy a entrar en detalle del programa, etcétera, pero es la campaña. Lo que acabas de decir, uno protege lo que uno conoce y lo que uno quiere. Lo que queremos es que todo el mundo participe, empiece a conocer la Amazonía, que la quiera para protegerla. Imagínense que algún día los países andinos ya no tengan la Amazonía o que todo se corte, imagínense el drama. Entonces lo que queremos es que todo el mundo inviten amigos, entren, en la página web están datos sobre la Amazonía, curiosidades, fotografías muy lindas que nos están mandando, afiches, mucha información. Entonces por favor,
participen a la campaña. 4 países están participando y así por lo menos esos 4 países de un bloque pueden defender hasta en escenarios internacionales, a otros niveles, pueden defender una posición conjunta de la defensa y de la conservación de la biodiversidad de la Amazonía. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Señores, si pueden usar las hojas por los 2 lados, úsenlas. Si pueden evitar imprimir, evítenlo. Si van a comprar algo de madera, averigüen de dónde viene esa madera y qué tipo de madera es. Y si tiene la oportunidad de ir a la selva, vaya y conmuévase ante tanta belleza. Chao.